Gracias te damos. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Gracias, Señor, por la alegría de estar en tu presencia, en la compañía, Señor, de los santos, aquellos que han sido comprados a precio de sangre preciosa. Y aquí estamos, Señor, en esta noche. Estamos dependiendo de ti, Señor, que tú desciendas en nuestro medio y tú puedas ayudarnos, Señor, por medio de tu palabra, de tu espíritu, Señor. Se oían muy hermosos los cantos, la alegría, Señor, de tu pueblo mientras cantaban. Permite, Señor, que la palabra cause un efecto mayor todavía. Señor, que mientras la palabra sale, corazones puedan ser bautizados por el Espíritu Santo en esta hora. Te damos las gracias, Señor. Oramos por nuestro hermano Jorge, Señor, y su esposa. Ellos también están en el servicio del Rey. Oramos para que tú uses a tu siervo en el lugar donde se encuentra, Señor. Que sea grandemente ayudado y bendecido. El pueblo, Señor, que con ansias espera recibir la palabra, sean grandemente bendecidos, Señor. Y ayúdanos en esta hora, Padre. Danos la gracia que necesitamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga a todos en esta noche. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es motivo de gozo para nosotros venir aquí al Tabernáculo Betel. Es nuestra casa y nos sentimos muy contentos. No venimos a menudo. Ustedes se dan cuenta, siempre estamos viajando, siempre estamos haciendo algo. Pero el Señor sabe pues que en nuestro corazón siempre está el deseo de estar con ustedes. Y ni bien el hermano Jorge me refirió la posibilidad de estar con ustedes, y yo les dije que sí, con mucho cariño. Así que hemos venido pues con nuestro corazón dispuesto. Que el Señor nos pueda bendecir, ¿verdad?, por medio de su palabra. Así que bueno, no queremos perder más tiempo. Vamos a estar aquí un ratito esta noche y el domingo en la mañana también vamos a compartir un poquito la palabra. Entonces vamos a comenzar pues un pequeño mensaje y queremos leer en el libro de los Salmos, el Salmo 139. Que el Señor nos ayude. Vamos a leer en el Salmo 139. Leeremos desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego en punto y aparte dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esta expresión bíblica es una expresión muy profunda, porque no está hablando solamente en el vientre de su madre como la madre que lo parió, sino que usted sabe que antes de estar en el vientre de nuestra madre, nuestros cuerpos, digo el profeta, antes que la luz del sol pegara sobre la tierra, nuestros cuerpos ya estaban aquí. Amén. Usted sabe que hubo un caos, ¿verdad? Y la tierra fue quemada y luego congelada y luego perdió la forma que tenía, estaba sin forma, ¿verdad? Dice desordenada, es without form, no tenía forma. Y dice que las tinieblas estaban sobre ellas, las aguas, y luego el Espíritu de Jehová estaba sobre esas aguas, porque él tenía algo que estaba allí, lo cual él mismo tenía que tener un dolor de parto para poder colocar ese cuerpo luego donde iba. Así que lo que el salmista está diciendo aquí es muy tremendo. Dice: yo fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Luego dice: mi embrión vieron tus ojos. Y aquí está donde la escritura con la que yo puedo conectar lo que quiero comenzar a decir esta noche. Dice: y en tu libro estaban. No dice que luego estuvieron o iban a ser escritas. Dice: pero en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Y esta palabra pensamiento podemos asociarla a la palabra atributo. Y en unos momentos vamos a ver el significado de esa palabra, es muy especial. Entonces dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Los pensamientos de Dios, los atributos de Dios eran la naturaleza, el universo, todo lo que David podía ver a su alrededor. Él sabía que era pensamiento de Dios que había sido expresado, atributo de Dios que ahora había tomado forma. Y todo lo que veía lo veía precioso. Y luego dice, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede tomar su asiento. Dios pueda bendecirnos esta noche con algo de la palabra del Señor que nos haga bien pues a nuestro corazón. Repito, pues estamos muy contentos de estar con ustedes. Creo que la última vez que estuvimos aquí pasaron los hermanos de Estados Unidos y tuvimos un pequeño culto ahí, relámpago, el domingo por la noche, pero hacía ya un tiempecito y quizás como por mayo, yo creo, habíamos pasado. Y luego, ustedes saben pues todas las cosas que pasaron. Tuvimos que ir a Venezuela una vez y otra vez y otra vez. Y luego pues mi mamá falleció y hubo que salir rápidamente, pero el trabajo no se ha detenido. Así que esta es la razón pues la que ustedes no nos ven muy a menudo aquí, pero ustedes saben que les amamos con todo nuestro corazón. Y esta es una de las pocas iglesias donde yo puedo venir y predicar en ausencia del pastor. Hermano Jorge es mi amigo y yo respeto profundamente lo que el Señor está haciendo aquí en medio de ustedes. Por eso, mientras el hermano Jorge me comentó para estar aquí, yo dije sí, más que contento, porque yo mismo también necesitaba compartir el mensaje, porque estoy pastoreando una pequeña iglesia allá en Mérida. Estamos ayudando a unos hermanos ahí temporalmente, y entonces eso significa ir, venir. Y entonces estamos yendo una semana y predicando con ellos, y la otra semana estamos enviando el mensaje que podemos predicar para que ellos sigan siendo alimentados. Así que bueno, es motivo de mucho gozo para nosotros estar aquí, y que Dios nos bendiga pues a todos y podamos tener un tiempecito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche pues podemos predicar un poquito o enseñar un poquito de la palabra, y el domingo también podemos ir un poco más. Quisiera hablar acerca del libro de la vida del Cordero. Y usted sabe, este es un tema que lo podemos ver que es predicado constantemente. Es un tema sobre el cual se enseña mucho, y hasta donde yo veo pues no tenemos nada nuevo como para enseñar, pero siempre hay detalles en la palabra del Señor que se tornan muy interesantes para nosotros. Y si el Señor nos ayuda, quisiéramos tomar estos dos servicios para hablar acerca de este tema que es esencial, y que cuando terminemos estos dos cultos nosotros podamos tener un poco más claro el cuadro acerca del libro de la vida del Cordero. Ahora, nunca vamos a tener el tiempo suficiente para hablar de un tema como este, porque hablar sobre el tema del libro de la vida del Cordero, esto se refiere a una materia que es muy extensa. Es una materia que es muy profunda y la cual necesita, ¿verdad? Si nosotros en verdad somos respetuosos de la palabra, necesitamos hacer un estudio sincero acerca de lo que significa el libro de la vida del Cordero, porque hay aspectos dentro de la enseñanza del libro de la vida del Cordero que son demasiado importantes para nosotros y necesitamos entenderlos con mucha claridad. Por ejemplo, al hacer un estudio sincero, nosotros necesitamos entender primeramente cómo es que opera y cómo operó nuestra salvación.
Luego, el libro o dentro de la enseñanza del libro de la vida del Cordero, no solamente está la operación de nuestra salvación, pero también está nuestra posición en la eternidad. Porque ya sabemos que el libro de la vida del Cordero, y vamos a poder avanzar un poquito, es un registro de nombres que Dios hizo. Y ya sabemos que hay una clase de gente que estaba o está en el libro de la vida del Cordero, en la sesión o en la sección de la eternidad, de donde no se puede ser borrado. Luego tenemos otra clase de gente dentro de esa sección o dentro de ese libro, en una sección donde ellos pueden ser borrados. Y luego tenemos también multitudes que nunca fueron renacidos y no tenían sus nombres en el libro de la vida del Cordero, pero ellos alcanzan vida eterna. Hay otros que nunca tuvieron su nombre en el libro de la vida del Cordero, por lo tanto, quiere decir que Dios nunca pensó en ellos. Y son personas que están a nuestro alrededor, personas con quienes nosotros trabajamos, personas con quienes nosotros compartimos. Y ellos no están incluidos para nada en ese programa. Así que el libro de la vida del Cordero tiene principalmente nuestra salvación y la operación de ella tiene nuestra posición en la eternidad y también la posición de todos aquellos que de una u otra manera están asociados a nosotros mientras estamos teniendo este viaje desde el tiempo de regreso a la eternidad. Tenemos que tener esto muy claro, y es que nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, no somos simplemente la suerte de que Dios ordenó que usted iba a ir bien, usted era un creyente, un hijo de Dios, y usted iba a salir del pensamiento de Dios tal como sucedió, y entonces vino y dejó de ser un atributo, y en vez de llegar a ser la palabra, usted vino del atributo o el pensamiento de Dios vino a la carne. Pero para que usted viniera a la carne, se necesitó un padre y una madre. Usted no cayó del cielo, ¿verdad? Como cuando se lanza un paracaidista y entonces cayó por allá. No. Usted vino del pensamiento de Dios a la carne, pero Dios había ordenado que habría un padre que lo portaría a usted, por decirlo de una manera que podamos entenderlo biológicamente, a alguien que lo portaría a usted dentro de sus genes y luego lo colocaría en el vientre de una persona que ni siquiera era su familia, sino alguien con quien se casaría. Entonces Dios había ordenado un padre y una madre, porque Dios sabía que usted no pudo, y lo vamos a ver de aquí un ratito, usted no pudo venir del pensamiento de Dios a la palabra que es la teofanía, por causa de que hubo una interrupción. Y entonces el sexo fue introducido. Dios no nos mandó a reproducirnos, sino a multiplicarnos. Pero por causa de lo que sucedió, entonces el hombre comenzó a reproducirse. Y Dios tuvo que bendecir de una forma permisiva, porque ya Dios tenía un plan para que eso sucediera. De manera que los hijos de Dios también fueran manifestados a través de ese mismo elemento de la reproducción. Por eso es que Dios, en el Antiguo Testamento, Él ordenó que para que los hijos de Dios pudieran ser protegidos, Dios estableció sustitutos en la ley y en los mandamientos, de manera que hubiese el derramamiento de la sangre, el holocausto o la ofrenda encendida, y así por el estilo, hasta que llegara algo que no solamente cubriera su pecado, sino que arrancara el pecado de usted. Amén. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre
del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que quería leer esta escritura también porque tiene que ver con lo que vamos a ir desarrollando. Así que ya sabemos que Dios tuvo que ordenar una serie de elementos, factores, personajes, para que en este viaje que nosotros hicimos, que debimos haber venido, como dije hace un momento, del pensamiento de Dios a la teofanía y luego por la palabra hablada a un cuerpo terrenal glorificado. Ya sabemos que Adán tenía el poder de la palabra para hablar la palabra, y el profeta dice que si Adán y Eva, ellos se hubieran mantenido en la línea del pensamiento original de Dios, el hijo que ellos hubieran traído sobre la tierra era Jesucristo. Pero fíjese, la forma de la reproducción, ellos eran personas que estaban tan acordes con el pensamiento de Dios. Piensen en esto, que esta era una pareja que estaba para expresar sobre la tierra el deseo original de Dios. El hermano Mann dice que más o menos el párrafo 11, 12, 13, 14, 15 del mensaje de la unidad, dice que Dios podía descender y tener compañerismo con Adán y Eva de labio a oído. Ahora, usted siente algo, ¿verdad? Oye, usted siente algo y la palabra sale y usted siente como que hay algo dentro de usted que le dice, yo estoy aquí. Y en el mensaje, los ungidos los últimos días, el hermano Branham dice eso, que ustedes han sentido en los servicios, un día de esto se darán cuenta que es una persona real. Entonces usted podrá abrazar a esa persona. Usted sabrá que eso que estaba sintiendo en Betel, aquella noche que predicó el hermano Juancho, aquella noche que predicó el hermano Jorge, no eran palabras de un hombre, era la presencia del Dios Todopoderoso. Pero ahora tenemos una naturaleza y estamos dentro de un velo en el cual nosotros no podemos compartir con Dios. Pero Adán y Eva, Dios podía descender. Dios podía descender de una manera y tener compañerismo con ellos. Dice el hermano Branham en el mensaje de la unidad, dice, es porque la naturaleza de Dios estaba en ellos. Ellos habían venido, Adán había venido del pensamiento de Dios, luego había venido en la forma de la palabra, porque fue hecho a la imagen y semejanza, y finalmente vino en un cuerpo de carne. No había pecado, un velo de inocencia. Y de esto que Dios había hecho, que se llamaba Adán, dentro de él estaba su compañera. Así que por lo tanto, fíjense, ellos estaban desnudos, no se avergonzaban. Había un velo de santidad que estaba cubriéndoles a ellos, de manera que no había nada que impidiera el compañerismo entre ellos y Dios, porque la naturaleza de Dios estaba en ellos. Y cuando ellos cayeron del tiempo, de la eternidad hacia el tiempo, y ellos debieron haber producido por la palabra hablada al Señor Jesucristo. Ellos no pudieron producir a Jesucristo, pero produjeron dos hijos. Uno era Abel y el otro era Sed. Y el hermano Branham es quien dice que Abel era un tipo de la muerte del Señor Jesucristo y Sed era un tipo de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que a pesar de que ellos entraron en una forma alternativa, todavía la naturaleza de Dios en ellos produjo un hijo que tenía fe perfecta. Produjo un hijo que tenía revelación. Y luego, cuando en la hora de la angustia de Eva, el Señor le dijo a ella, tu simiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y tú la herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Y Eva, cuando nació Sed, ella dijo, gracias Señor, porque me diste aquel hijo que me había prometido. Ella pensó que Sed era Jesucristo. Gloria al Señor. Estoy diciendo esto porque la naturaleza de Dios estaba en ellos, y ellos debieron haber producido a Jesucristo, y debieron haber producido cada hijo de Dios que Dios había ordenado en su pensamiento eterno que viniera por la palabra hablada de Dios.
Ahora, estoy diciendo todo esto porque la forma en la que nosotros llegamos aquí fue una forma muy sobrenatural. En el párrafo 10 del mensaje 1 en 1.000.000, y el hermano Branham está predicando en un programa radial, y él dice que nuestro nacimiento fue mucho más misterioso que el nacimiento del Señor Jesucristo. Es tremendo eso. Pero ¿cómo si en el Señor Jesucristo no hubo varón? Esto es más difícil. Pero usted sabe que el Señor Jesucristo era el Hijo unigénito. Así que por lo tanto, lo que fue colocado en el vientre de María fue un solo germen. Pero cuando usted fue colocado en el vientre de su madre, antes nos decían que era 1.000.000, ahora dice que hasta 30 millones dice la ciencia. Y usted, por predestinación de Dios, usted está aquí en esta noche. Y el profeta dice que todos los demás hermanos suyos que estaban allí cuando en el momento en que usted fue fecundado, ellos tenían el mismo derecho de llegar al mismo óvulo que usted llegó. Pero la predestinación de Dios miró que era usted. Pero Dios tenía que tener un vientre primero. Tenía que tener un varón que enamorara a una señora y que ella le hiciera caso. Y de repente su papá y su mamá no fueron los creyentes y usted está martirizándose y diciendo, ¿y qué va a pasar con la salvación de ellos? Porque ellos no creen el mensaje de la hora. Y aquí estoy diciendo que el libro de la vida del Cordero trata de su salvación, trata de su posición en la eternidad y también de aquellos todos que están asociados con usted. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que son pensamientos muy sencillos, pero nos ayudan porque quizá el recuerdo que yo tengo de mi abuelo mascando tabaco y escupiendo y todo el tiempo maloliente al licor. Yo nunca vi mi abuelo con una Biblia. Nunca vi al abuelo orando por la comida, el único de mis abuelos que yo conocí. Y todo el recuerdo que tengo, mi abuelito vendía cerveza en la esquina de su casa. Y entonces, y cuando la tierra nueva venga, y entonces mi papá va a estar con ese dolor, y yo voy a estar con ese dolor, mi abuelito, pobrecito, él se perdió porque él no creía el mensaje de la hora. Y hay citas textuales del hermano Branham donde dice que hay multitudes de personas que nunca fueron renacidos y ellos entrarán en la eternidad. Entonces esto debe producir ánimo en nuestro corazón porque de alguna manera en el libro de la vida del Cordero Dios ordenó que usted fuera la esposa de él. Dios ordenó que usted fuera parte de la novia, que usted fuera un escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero usted no cayó aquí como una granada. Usted no cayó aquí como cuando se cae un mango de una mata. Usted vino a través de un padre. Su padre vino a través de su abuelo. Su abuelo vino a través de su bisabuelo. Su bisabuelo vino a través de su tatarabuelo. Y si vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, nos damos cuenta que podemos venir de paganos, adoradores de ídolos y brujos. Y el profeta dijo, paganos que nunca conocieron el evangelio de Jesucristo serán levantados en ese reino glorioso. Entonces, vea usted, ¿están contentos esta noche? Vea usted lo importante que es que nosotros podamos reconocer cómo opera, cómo es la operación de nuestra escogencia en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál es el tipo de posición que lo que Dios vio de nosotros desde antes de la fundación del mundo? La posición que nos da en la eternidad y luego cómo afecta a nuestro entorno, cómo afecta a los que tuvieron que ver con nosotros y cómo hacer que cuando la tierra nueva, el cielo nuevo sea establecido en ese sistema, en esa economía, en esa santidad, nosotros aún podamos tener la gracia de
estar con esos amados que no se sentaron con nosotros en la banca de la iglesia. Por eso quizá el domingo pues podemos entrar un poquito más en esto. Y usted dice, hermano Juancho, usted sabe, se necesita, hermano Juancho, yo necesito que usted me pruebe eso que usted está diciendo. Mire, Romanos 11:33 dice, oh profundidad de la ciencia, de las riquezas, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cuán insondable. ¿Cómo llega usted a la profundidad del pensamiento de Dios? Y luego dice, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿O a quién le pidió consejo para después tener que agradecerle? Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces yo descanso en que Dios es infinito. Yo descanso en que Dios es omnipotente. Yo descanso en que Dios es omnisciente. Él es omnipresente. Él lo puede todo. Apenas estamos rajuñando el borde, pero cuán grande es esta cosa, lo que significa la escogencia de Dios y nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, en la sección de la eternidad donde jamás podrá ser borrado. Oh, deberíamos alegrarnos. Dijo, nos ha hecho reyes. No soy yo que me he ganado una lotería y ahora soy un rey. Él me hizo un rey. Soy rey por causa de Él. Oh, vale la pena darle gloria a Dios. La gente puede escucharnos hablar y decir, ¿qué rey que ese Vladimir nada? ¿Qué rey ese Marcos nada? Para ellos nosotros, pero Él nos hizo reyes. Y Él nos hizo sacerdotes. Y usted sabe, no se puede ser un rey si usted no tiene una corona. No se puede ser un rey si usted no tiene un reino. Si usted no tiene un dominio. Y usted sabe que en el milenio nosotros tendremos un dominio, pero ahora tenemos dominio sobre el pecado. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Usted está reinando sobre el pecado ahora. Aquella cosa que producía muerte, ahora por el bautismo del Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, usted no es el hombre que usted era. Usted ya no es la mujer que usted era. Ahora aquello que lo gobernaba usted, ahora usted tiene dominio sobre eso. Alguien puede darle un grito de alabanza al Cordero. Nos hizo para Él. Yo no sé si para el vecino, pero para Él me hizo. Para Él yo soy un rey. Para Él yo soy un sacerdote. Aleluya. Y Pablo está diciendo, yo he peleado la buena batalla. He guardado la fe. He acabado la carrera. Por lo demás dice, me espera la corona que el Señor juez justo me dará. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida aquí? Entonces Pablo nos estaba metiendo a nosotros ahí. Alguien puede darle gloria a Dios en esta. Pero ahora aterricemos ahora la realidad. Hermano Luis, hermano Carlos, yo soy un cristiano. Yo nací de nuevo. Y en el culto no hay nadie que diga más amén que yo. No hay un predicador que grite más que el hermano Juancho. Pero cuando nos quedamos solitos y no hay nadie, no sé si a usted le pasa, pero después de las 3 de la mañana yo entro en angustia. Todas las madrugadas estoy angustiado y se me ve el sueño. Y es una ansiedad. Es una inseguridad que comienza, ¿verdad que sí? Comienza a moverse. Ahora, si usted anda fresco como una lechuga y usted hace lo que le da la gana y no le pasa nada, entonces, bueno, usted no tiene simiente. Pero estamos en unos cuerpos tan imperfectos, una mente imperfecta, una naturaleza imperfecta. El hermano Iván dijo que tan solo con ver televisión la naturaleza adámica puede desviarse rápidamente. Entonces, pero cuando nosotros quedamos solitos, comienza una lucha.
lo tengo yo que soy un viejo ya. Yo digo, estas jovencitas, estos jóvenes que están criando. Hoy yo estaba pensando, yo dije, Señor, ¿cómo tú permitiste que fuéramos jóvenes en una época donde no había tantas cosas? Y el diablo siempre ha sido diablo. Pero yo estoy tan contento que nosotros fuimos de los últimos escapados. De mandarle una cartica a mi novia, ¿verdad? Una cartica ahí. Unas monedas en un teléfono. Nunca llamaron con monedas. Nosotros los viejos sí llamamos con monedas. Ahora no. Estaba conversando con un joven ayer. Le dije, mira hijo. No hermano, usted sabe. Yo no la puedo besar a la muchacha porque yo estoy lejos. Y sí, pero el pecado está a la puerta. Y entonces cada uno de nosotros comienza una lucha en estos cristianos que somos renacidos. Porque usted es una renacida. Mire, póngase a ver dónde usted estaba. De dónde Dios lo sacó a usted. Y a dónde está Dios. A dónde está usted en esta noche. Y usted se va a dar cuenta, quizá el diablo le va a decir todos los días que usted es un desastre, pero solamente para animarlo, usted puede mirar hacia atrás y ver todo lo que ha avanzado. Amén. Mire, el diablo está acusándonos todos los días por las cosas que hicimos. La Biblia dice, arrepentíos. Yo pregunto, ¿cuántos se arrepintieron aquí? Estamos arrepentidos de todo lo malo que nos sucedió. Nos hemos arrepentido de eso. Nos entregamos al Señor. Nos hemos bautizado. Él nos dio el nuevo nacimiento. Los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo todavía, tengo una buena noticia para usted. Usted está en camino a recibirlo. Porque no se puede estar en una iglesia como esta y no puede estar en un lugar donde se predique la palabra de la forma en la que se predica y usted no va a recibir. Claro que va a recibir algo. Tiene que recibirlo. Porque la palabra, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía. Lo que Él habló pertinente a usted, Él lo cumplirá. Pero a pesar de todos esos cambios y a pesar de todos estos avances y que nosotros somos cristianos arrepentidos, cristianos que hemos sido bautizados y somos cristianos no de una denominación, pero somos creyentes de un mensaje que no tiene comparación. Somos creyentes del único mensaje en las 7 edades de iglesia que tiene vida propia. Somos creyentes de un mensaje que tiene la naturaleza de Dios de regreso. Somos creyentes de un mensaje que ha producido una resurrección espiritual dentro de nuestras almas. Somos creyentes de un mensaje que trajo una restauración. Somos creyentes de un mensaje que abrió nuestros ojos. Hermano, dijo el profeta, usted quiere saber si una persona es simiente de Dios, háblele sobre la simiente de la serpiente. Y yo pregunto, yo no sé cómo fue con usted, pero a mí eso me entró facilito. Entender que lo que sucedió en el huerto del Edén fue sangre. Y entonces mirar los detalles que están allí, dijo el profeta, déles la prueba de la palabra. Y al mostrarles, lo vi, lo capté. Soy águila. Pero águila y todo, hermano, es una lucha que tenemos todos los días. Y yo lo escribí aquí. Y la lucha que nosotros tenemos cuando somos creyentes de este mensaje de restauración es, hay una pregunta o dos preguntas que nosotros podemos estar haciéndonos constantemente y es, ¿estará mi nombre en el libro? ¿Qué? Entonces, cuando usted comienza a flaquear con esa pregunta, el diablo dice, ¿qué va a estar tu nombre? Nada ahí. Si mira lo que, mira y mira. Entonces, la primera pregunta es, ¿estará mi nombre en el libro? Y hay una razón para esa pregunta.
Y la segunda pregunta es cuando, después de un rato de pelear con el diablo, y sí estoy en el libro, entonces Satanás viene y te pone otra zancadilla y te dice, ajá, pero ¿en cuál sección del libro estarás? Oh, Señor. Y el poquito que habíamos avanzado, la poquita fuerza que habíamos agarrado, el diablo nos pega para el suelo otra vez. Y usted sabe que estas preguntas vienen porque aunque nuestras almas descansan en seguridad eterna, nuestras almas descansan en seguridad eterna, y la seguridad eterna que tenemos es: yo estoy colocado en la sección del libro que tiene que ver con la vida eterna y mi nombre jamás podrá ser borrado. Entonces, pero el asunto no es que si nombre, no, el asunto no es saber si mi nombre puede ser borrado, sino tener la certeza de que yo estoy allí. Allí es donde nosotros estamos luchando día a día. Porque la cosa no es el temor de que nos vayan a borrar, sino primeramente tenemos que estar seguros que estamos allí. Y quiero decirles, para animarlos, que el hermano Branham luchaba con esto. Hermano, si el hermano Branham estaba luchando con su justificación, ¿en qué lugar quedará para mí? Pero eso es yo mirando el vaso medio vacío. Mira, ay, bueno, si el hermano Branham luchaba, pobre de mí. No. El asunto no es ese. Si el hermano Branham estaba luchando, yo estoy creyendo todo lo que él predicó. Yo estoy en la misma lucha. El hermano Branham dijo en el mensaje Yendo Más Allá del Campamento, él dice, hay un bautisterio que está listo aquí. Montones de hermanos van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo sé, dijo, que yo tendré que dar cuenta en el día del juicio por bautizar a la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo, pero si yo estuviera tan seguro de que yo estoy enteramente justificado y el problema de mi pecado está enteramente arreglado, así como estoy seguro de que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, yo estaría listo para irme en el rapto ahorita mismo. ¿Es que el hermano Branham estaba luchando con su justificación también? Porque el hermano Branham estaba luchando contra el mismo enemigo que usted y yo estamos luchando. Ahora, ¿usted sabe por qué? Yo dije hace un momento que hay una razón por la cual estas preguntas vienen a nosotros y esto se convierte en una lucha constante. Y la razón por la que nosotros nos hacemos esta pregunta es porque nosotros no somos ni armenianos ni calvinistas. Porque los armenios, ellos creen que son las dos grandes líneas de iglesias que vinieron a Estados Unidos. Ellos creen que lo que Pablo llamó la voluntad perfecta de Dios no es la voluntad perfecta de Dios, sino un deseo afable que él tiene. Así como cuando usted dice, yo quiero que cuando mi muchachito crezca sea un predicador, pero ese es un deseo afable que usted tiene. Pero solo Dios sabe si su hijo va a ser un predicador. Entonces, los armenios dicen, como es un deseo afable que Dios tiene, yo tengo que luchar y luchar y luchar hasta que por mis obras yo llegue allí. Y luego está el otro lado, que es el calvinismo, que para el calvinismo ellos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Que Juan Calvino dijo que si para la salvación solamente se necesitaba una fe sencilla y no hacía falta ni las obras ni los hechos del hombre, entonces si era por gracia y no hacía falta nada más, entonces vivamos como querramos porque ya somos salvos. Y usted sabe que no es ni por obras, ni porque dice el hermano Branham que Calvino, cuando él llegó a esta conclusión, él convirtió la gracia de Dios en una desgracia. Así que como nosotros no estamos ni en un lado ni en el otro, nosotros sabemos que debe y hay un balance. Y ese balance que nosotros tenemos en este día
es la revelación de Dios. La revelación de Dios en su palabra que nos hace saber que nosotros somos salvos por gracia, pero nuestros hechos, nuestras obras van a inclinar la balanza de cuál lado estamos nosotros. Si somos armenios y entonces vamos a hacer puras obras, o si somos calvinistas y vamos a vivir como nosotros queramos sin importar, porque Dios ya nos salvó, porque nuestras obras van a mostrar. Los árboles son conocidos por el fruto que tienen. Alaban al Señor. Así que la revelación de Dios en su palabra es el patrón que nos muestra a nosotros qué clase de simiente somos nosotros. Y el domingo, cuando, si Dios lo permite, vamos a tomar esa escritura de la simiente cayendo en piedra, la simiente cayendo en el camino. Y usted sabe, no era la simiente de Dios perdiéndose, no, era la simiente atravesando. Era usted atravesando. Así que la palabra de Dios es el patrón que nos va a mostrar qué clase de simiente nosotros somos y cuál es la elección que Dios hizo de nosotros. Usted sabe que la palabra de Dios no confunde a nadie y la palabra de Dios no engaña a nadie. Pero cuando la palabra de Dios es presentada a nosotros, estoy hablando así despacio porque quiero que todos captemos estas cosas. Muchas veces uno mire, los hermanos que estamos ayudando allá donde estamos pastoreando, hermano, uno va, predica y luego te hacen una pregunta y lo dije en la predicación y no la han captado. Que muchas veces tengo que ir para el baño o tengo que, ¿cómo será el día de mañana? ¿Venderé algo? ¿No venderé nada? Y el Señor está dejando caer perlas y nosotros no lo estamos captando. Así que como nosotros no estamos aquí para manipular la palabra y yo intentar sacar dinero de su bolsillo o el hermano Jorge, quien sea, para quedar bien con ustedes, nosotros debemos tener una conciencia espiritual. Cuando hablamos de estas cosas, no podemos acercarnos a esto de una forma ligera, sino que tenemos que venir con reverencia y teniendo una conciencia espiritual de que la palabra de Dios no está viniendo para que nosotros vivamos a nuestra conveniencia, sino que nuestra vida tiene que marchar al ritmo de la palabra. Ustedes encuentran que Eliseo, él no modificó el manto que él recibió de Elías. Él puso el manto de Elías sobre él y él no trató de hacer que el manto cuadrara con su vida, sino que él quería que su vida cuadrara con el manto. Y para eso es que la palabra del Señor está. Alaban al Señor. Ahora, para que nosotros podamos entender un poquito más acerca de esto, de lo que significa el libro de la vida. Nosotros encontramos, por ejemplo, que esta expresión, el libro de la vida, la pueden encontrar 8 veces en la Escritura. Está en Filipenses, el capítulo 4, versículo 3, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 21:27, Apocalipsis 22:19. Luego hay otra expresión que está en la Biblia que es en los cielos. Está, por ejemplo, en Hebreos 12:23. Dice, a la congregación de los primogénitos, cuyos nombres están inscritos en los cielos. Usted sabe que esa misma expresión tiene que ver con el libro de la vida del Cordero. En San Lucas, el capítulo 10, el versículo 20, el Señor Jesús dijo, pero no os alegráis porque los demonios se os sujeten, sino porque vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ahora, si nosotros queremos saber, por ejemplo, ¿cuándo fue nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Nosotros tenemos que ir al libro de Efesios, el capítulo 1, que es donde en verdad encontramos, porque antes de que Pablo hablara de estas cosas, todo lo que nosotros teníamos era lo que Moisés dijo en el principio y lo que Juan dijo en el principio. Amén. Nadie se había atrevido a hablar desde antes de la fundación del mundo. Los profetas en las escrituras, ellos quizás habían asomado
Estamos aquí esta noche, ¿verdad? Ellos quizás habían asomado algunas cosas, pero no fue sino el apóstol Pablo, porque Moisés dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estas son unas cosas que yo repito en todas partes donde yo voy. Usted sabe, lo que Moisés estaba diciendo que era el principio fue lo que Dios le mostró que era el principio. Así que él no podía decir, como yo estoy parado aquí, no puedo predicar otra cosa, sino lo que Dios me muestra. Pero puede venir otro hermano y predicar el mismo texto y Dios le está mostrando algo diferente. Así que cuando Moisés salió con su mensaje y Dios le dijo a Moisés, este es el principio de la tierra, entonces él vio un gran caos, vio una gran explosión. Vio, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Ya sabemos que los teólogos dijeron que pusieron un punto y aparte porque era un punto y aparte, pero en verdad lo que la Biblia seguía diciendo, y entonces hubo un caos. Y usted sabe que las 2/3 partes de las estrellas del cielo, ellas fueron arrastradas por aquel querubín, ¿verdad? Que era llamado Lucifer, y eso causó una guerra. Eso causó una batalla, y el hermano Branham dijo que el pecado había comenzado en el cielo, y el pecado no se quedó en el cielo, sino que el pecado vino a la tierra. La batalla que comenzó en el cielo iba a terminar en la tierra, terminará en la tierra uno de estos días. Así que este gran caos produjo un desorden. La tierra sufrió un gran desorden. Entonces Moisés está mirando todo eso y luego Moisés dice, y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el abismo, usted sabe que un abismo puede ser un acantilado muy profundo, pero un abismo también puede ser una fuente de donde salen aguas. Y usted sabe que la tierra son 3/4 partes de la tierra son agua y 1/4 parte es tierra. Así que por lo tanto las aguas de arriba estaban mezcladas con las aguas de abajo y la tierra estaba en un estado. Eso fue lo que Moisés vio de lo que era el principio. Pero luego cuando aparece Juan dice, en el principio él era el Logos. Ahora no dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora dice, era el Logos, era la palabra. La palabra lo hizo todo. Luego en Hebreos 11:3 Pedro está diciendo los cielos y la tierra que ahora vemos fueron hechos por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero es Pablo el que aparece en la escena y él utiliza esta palabra. Aquí en el libro de Efesios, el capítulo 1, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que Pablo es que nos está diciendo ahora cómo y cuándo fue y en quién nosotros fuimos escogidos. Si usted va conmigo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 8. Ya usted sabe que aquí hay dos bestias. Una bestia es Roma y la segunda bestia son los Estados Unidos de Norteamérica. En el versículo 8 dice que esta bestia la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Ahora, una pequeña cita del hermano Branham aquí en Apocalipsis capítulo 5, parte 2. El hermano Branham está diciendo esto. Párrafo 156, para los que anotan, dicen, Juan nos dice aquí en Apocalipsis que el enemigo en los últimos días, este enemigo religioso, entraría entre la gente y tendría organizaciones y demás y sectas como ellos tienen hoy, y engañaría a los escogidos si fuera posible. Así que ya sabemos que el engaño es religioso. Aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, ellos no se van detrás de un engaño político, no se van detrás de un engaño económico, pero van detrás de un engaño religioso. Ustedes encuentran en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, dice que él vio dos clases de personas. Dice, unos que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, y habían otros que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen. Y usted sabe que la bestia es Roma, y la imagen de la bestia es el Concilio Mundial de Iglesias. Y el Concilio Mundial de Iglesias no fue creado sino hasta 1948. Por lo tanto, cuando Juan miró esto,
En el tiempo que Juan miró esto, solamente estaba la bestia, pero la imagen no había sido creada. Y dice que los únicos que no adoraron a la bestia en esa imagen eran aquellos que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esos son los únicos que no caerán debajo del engaño de Mateo 24:24. Sigue diciendo el profeta: engañaría, si fuere posible, a todos aquellos cuyos nombres no están en el libro, y engañaría a todos aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida del Cordero desde la misma fundación del mundo. Entonces dice el hermano Marán: ¿cuándo fue puesto su nombre en el libro de la vida del Cordero? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue inmolado Cristo? ¿Hace 1900 años? No, Señor. Aleluya. Antes de la fundación del mundo. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y luego en el párrafo 159 dice: ahora a nuestro pariente se le da el libro de la redención, sellado con 7 sellos. Dice: cuando nosotros perdimos el libro en el huerto del Edén por causa de Adán, ya sabemos que el libro de la vida del Cordero, que era la mente de Dios, ya lo vamos a ver, le fue entregado a Adán. Dios hace todo. Después que Dios hace todo, le da poder a él, le dice: no quiero que hagas esto, y quiero que sí hagas esto. Usted ve que Dios le reveló su voluntad a Adán cuando le dijo: de todos los árboles que están en el huerto puedes comer. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Aquí está el abstracto, aquí está el título de propiedad. Yo te lo estoy entregando en tu mano y tú vas a ser Dios aquí sobre la tierra y haz con esta creación lo que tú quieras. Digo, pero del árbol que está en medio del huerto, el día que comas de ese árbol, ciertamente ese día morirás. Así que Dios le dijo: esto es lo que quiero que hagas y esto es lo que yo no quiero que tú hagas. La mente de Dios había bajado a su hijo ahora. Y en ese séptimo día no era Dios descansando su cabeza en una almohada, sino que ahora él estaba reposando en su creación. Estaba reposando en su imagen. Estaba reposando en su hijo adoptado. Aleluya. De nuevo han pasado 7 días. Aleluya. Y la novia del Señor Jesucristo, ella es carne de su carne. Ella es hueso de su hueso. De nuevo ella ha recibido este título de propiedad. Lo perdimos en el Edén de Dios y lo hemos recuperado en el Edén de Satanás. Porque fue en el Edén de Satanás, fue en el último día que el libro de la vida del Cordero fue abierto. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Sigo leyendo. El profeta dice: lo perdimos en el huerto del Edén y regresó a la mano del dueño original. Dice: la razón por la cual regresó al dueño de la mano original, o a la mano del dueño original, es porque había un cazador furtivo en la tierra. Había un usurpador y ese era Satanás. Y como la tierra no le pertenecía a él, la tierra no le pertenece a Satanás, entonces Dios le quitó, tomó el libro y lo escondió otra vez. Quiero decirles que el diablo no sabe nada. Oh, ese amén está muy flojo esta noche. Satanás no sabe nada. Mire, una gran noticia, muchacha y joven, hermano, quien quiera que tú seas: Satanás no conoce tu futuro. Él todo lo que conoce es tu pasado. Tu pasado terrenal. Lo que a ti te sucedió, los errores que tú cometiste. Pero él no puede saber tu posición porque tú fuiste escogido desde antes de la fundación. El libro fue escrito antes del diablo, antes del pecado, antes de la tierra, antes de las estrellas, antes que el universo. Gloria. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabarlo? Gracias, Padre. El hermano dice: él era un cazador, un usurpador. Yo pudiera decir algo ahora mismo, pero mejor no lo digo. Pero es el título de propiedad de nuestra redención.
Entonces usted tiene que saber que el libro de la vida del Cordero no está diciéndole que usted tiene que ser un mojigato o que usted tiene que ser un tonto. Está diciéndole, el libro de la vida del Cordero es el título de propiedad que te dice, tú estás redimido. Yo te redimí a ti. Aleluya. ¿Cuántos pueden alzar sus manos y darle gloria a Él? Satanás no sabe nada. Satanás simplemente sabe lo que usted le dice. Mañana en el nombre del Señor voy a comprar un carro. Una vez que usted dice eso, el diablo lo escucha. Y entonces él va a ponerse en el medio para que usted no progrese. En el séptimo sello el hermano Branham dijo, hay tantas cosas que yo pudiera decirles a ustedes, pero si yo comienzo a decírselas, el diablo las sabría. Y él no las puede saber mientras yo las tenga guardadas en mi corazón. María, cuando María recibió la simiente, dice que ella guardaba aquellas cosas dentro de su corazón. No se lo dijo a papá, no se lo dijo a mamá, no se lo dijo a nadie, y se va para la casa de Elizabeth. Y cuando Elizabeth la ve de acá lejos, usted sabe, las mujeres que son más mayores, mejor dicho, que las otras, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay hermanas que le miran los ojos y dicen, ay hermana, está embarazada. Ay no, ay va a tener varón, ¿verdad? Porque tienen como una cosa. Y yo he escuchado muchas viejitas que hablan así, como una cosa. Y Elizabeth, cuando la ve venir, dice, qué indigna soy de que la madre de mi Señor entre a mi casa. ¿Y quién se lo dijo a ella? Jehová se lo había revelado. Por eso es que el séptimo sello es silencio. Aleluya. El séptimo sello es silencio. No tiene nada que decirle al diablo, no tiene nada que decirle al mundo, no tiene nada que decirle a la iglesia, pero es del corazón de Dios al corazón de usted. ¿Se recuerdan cuando Jesús habló con la mujer en el pozo? ¿Sabían ustedes que él hizo ahí los 3 jalones de su ministerio? Y en el segundo jalón él comenzó a sacar todo lo que ella tenía en su corazón. Y comenzó a decir, usted hizo esto y usted hizo esto y se casó con fulano y luego fue aquí y luego fue allá. Y el hombre con el que está viviendo ahora no es su marido. Y él sacó todo lo de ella para afuera. Pero luego cuando no había nadie alrededor, ella le dijo, ahora él no sacó lo que estaba en el corazón de ella, sino que ahora él saca lo que está en el corazón de él y le dice, yo soy el que habla contigo. Cuando el séptimo sello fue predicado el 24 de marzo de 1963, oigan la cinta, había un griterío al final y la gente gritando y alabando a Dios, y Satanás salió de allí diciendo, pero ¿por qué gritan si está cerrado? ¿Por qué gritan si no fue abierto? Amén. No era para el público. Oh, alabado sea el Señor. Tolérenme unos poquitos minutos más. Así que cuando vemos Efesios 1:4, ¿están contentos con la palabra esta noche? Yo estoy bastante acalorado, pero que el Señor nos ayude unos minutitos más nada más. Así que cuando leemos Efesios 1:4, ahí vemos rápidamente esta referencia que nos lleva mucho más antes que hubiera una tierra, que hubiera una galaxia. Antes que hubiera una tierra y hubiera una galaxia, hubiera un universo, Dios tenía una voluntad. Por eso es que le estoy diciendo que el diablo no sabe nada, porque Pablo dijo el misterio de su voluntad. Pero no dijo la revelación de su voluntad, sino el misterio de su voluntad. ¿Sabían ustedes que el primer sello fue abierto en los días de Pablo y sin embargo fue abierto en una forma de símbolo para que Satanás no viera lo que era? Y aunque Pablo estaba predicando parcialmente la revelación del primer sello, aunque Pablo estaba predicando contra el nicolaísmo, contra el jezabelismo y estaba predicando contra el balamismo, ellos no vieron quién era el jinete del caballo blanco, porque fue abierto en manera parcial. Y en el párrafo 68
del primer sello dice, pero cuando vino el séptimo, él no traía nada de sí mismo, pero venía para reunir todo lo que había quedado suelto. Párrafo 270 y 71, probando su palabra, 16 de agosto de 1964, dice, el séptimo ángel venía para abrir el misterio de los 6 sellos. Porque, ¿qué era el séptimo ángel? La gente dice, William Marion Branham. Sí, correcto, sí era el séptimo ángel, pero no era. En el párrafo 112 del mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad, dijo, han habido Elías y Eliseos y mantos de Elías y manteles de Elías, pero el Elías de esta hora es el Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Aleluya. Y yo les pregunto, ¿quién es el ángel de Dios? Es el Espíritu Santo. Usted escucha a la gente decir el día de hoy que el espíritu del mensajero está con nosotros. ¿Saben ustedes que el espíritu del mensajero no era el espíritu de William Branham? Porque yo no tengo el espíritu de William Branham. A mí no me gusta cazar. A mí no me gusta estar yendo. A mí me gusta ir a la aventura. A mí me gusta sentarme, distraerme, comer algo sabroso. El hermano Branham decía, no me gusta la ciudad. A mí sí me gusta. Pero cuando se trata del espíritu del mensajero, que es el espíritu de Cristo, lo mismo que estaba en el profeta está en mi corazón. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Así que mire, era un misterio. Dios tenía una voluntad y esa voluntad era un misterio. Ayer creo que era. Ayer o anteayer. Yo estoy en la casa. Mi esposa me dice, ¿pero qué estás pensando tanto? ¿Por qué? Porque un pensamiento no se puede conocer. Y puedo tener un volcán de deudas y de cosas en la mente, pero nadie lo sabe. Porque es un pensamiento. Ahora si yo digo, estoy triste, entonces, ya lo expresé. Pero era un misterio en su mente, en la forma de un pensamiento eterno. Y me gusta, más que utilizar la palabra pensamiento, me gusta utilizar la palabra atributo. Y la palabra atributo, un atributo es, en cuanto al significado secular de esa palabra, es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Entonces usted ve al hermano William y usted comienza a ver cuáles son los atributos que el hermano William tiene. Atributos de amabilidad, atributos de humildad, tiene un carácter, tiene una personalidad, tiene un carisma. Y si usted conoce a su papá, usted dirá, lo sacó de su mamá o lo sacó de su papá. Son los atributos seculares de una persona. Pero en cuanto a la Biblia, los atributos en la Biblia son cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios. Ahora vemos que la palabra atributo es mayor que la palabra pensamiento. Porque el atributo entonces son perfecciones propias de la esencia de Dios, tales como su omnipotencia, tales como su sabiduría, tales como su amor, tales como su inmutabilidad. Dios no cambia. Yo cambio, usted cambia, el hermano Jorge cambia, pero Dios nunca cambia. Ahora, solo me quedan unos poquitos minutos nada más. Ya dijimos que Satanás no conoce el futuro, no puede conocer lo que estaba en la mente de Dios porque era su voluntad y era un misterio que estaba en su mente, era un pensamiento eterno. El único que podía conocernos, el Satanás no lo conoce a usted. El único que podía conocernos a nosotros, el único que podía predestinarnos a nosotros, Dios era el único que podía conocernos. Porque
antes de que Dios hablara por primera vez, ¿qué sabía el diablo? No sabía nada. Nada. Entonces, si fue antes de la fundación del mundo que Dios lo escogió y Dios lo conoció, ¿dónde estaba el diablo ahí? Ustedes encuentran que Dios hizo piedras preciosas, flores, hizo creaciones, y después en la Biblia está el día que Satanás fue creado. La fiesta que le hicieron a Lucifer el día que él nació. Las bambalinas que habían el día que él nació. Porque él llegó mucho después. Cuando Dios lo puso a usted en la tierra, no había diablo. El Salmo 139, versículo 12 dice: a ti te son lo mismo las tinieblas que la luz. Hermano, cuando yo pienso en el Salmo 139, y si ojalá el domingo podamos entrar un poquito en eso, es demasiado profundo porque ustedes ven, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Jehová estaba sobre la faz de las aguas. Dios no había hecho nada, no había hablado y ya estaban las tinieblas. Ya estaban. Y es el hermano Branham que luego dice: yo creo que todo ya estaba. Porque lo que trajo todo a manifestación fue la luz. Y usted sabe, el hermano Branham dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, y dice: lo que ahí sucedió fue que el Espíritu Santo le ordenó al Logos que fuera y arrullara la tierra, como cuando una gallina empolla unos huevos. Sin embargo, yo no estoy contradiciendo al hermano Branham, pero la Biblia nunca dice que él estaba sobre la faz de la tierra como una gallina sobre unos huevos, porque ¿cómo se pone la gallina sobre los huevos? No se mueve. No hay quien mueva una gallina, ¿verdad? Y dice: hay que espantarla. Ella está cuidando sus huevos. Los huevos no se van a mover de allí, ella no se va a mover. Pero la Biblia nunca dice que el Espíritu Santo estaba como una gallina. El Espíritu Santo estaba moviéndose. Y yo digo, ¿qué significaba eso? Usted sabe que la tierra era una roca loca que estaba viajando a una velocidad de 24,000 kilómetros por hora. Con todos los hijos de Dios adentro de ella. ¿Cómo no iba a moverse el Espíritu Santo? Y yo digo, ¿cómo estará, hermano Robinson, el Espíritu Santo esta noche? Está moviéndose. A medida que su pueblo se mueve, el Espíritu de Dios se mueve también. Gloria. Fíjese, entonces Él era el único que podía conocernos, el único que podía escogernos, el único que podía predestinarnos, porque como éramos un atributo, Él podía vernos y podía hacer todo esto antes que tuviéramos un espíritu humano. Porque usted sabe que el día de hoy no existe tal cosa como un registro de nombres que se está llevando a cabo ahora. No, su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora mismo, usted sabe, las denominaciones dicen: pase aquí adelante y yo oro por usted. Y repita conmigo: y ahora escribe mi nombre en el libro de la vida. Usted sabe, ya no hay tal cosa como esa. Porque la única razón por la cual usted está respondiendo es porque su nombre estaba siendo llamado. Amén. ¿Alguien puede darle gloria a Dios esta noche? Así que Dios podía conocernos a nosotros antes que nosotros tuviéramos un espíritu humano o un cuerpo con el cual nosotros pudiéramos actuar. Recuerden que Dios nos conoció en su mente. Este es mi último pensamiento para que nos vayamos esta noche. Dios nos conoció en su mente. El hermano Branham dice, usted sabe, yo escucho a algunos ministros, predicadores, dice que cuando Lucifer peleó con Miguel, nosotros estamos peleando ahí. Nosotros éramos parte del ejército, pero déjeme decirle, nosotros vinimos del atributo a la carne. Nosotros, y no sé por qué los hermanos que traducen los mensajes, en el mensaje ¿quién es este Melquisedec?, ellos utilizan la palabra sobrepasar. Y usted sabe que sobrepasar, esto es sobrepasar.
Eso es lo que yo, o como cuando un auto va más rápido que otro. El hermano Branham dijo, we bypassed. Nos perdimos, nos desviamos del camino hacia la teofanía. Debimos haber venido del atributo a la teofanía, que era el cuerpo de la palabra, y luego a la carne. Estoy citando párrafos 67, 68, 69 del mensaje Cristo es el misterio revelado. Quizás el domingo vamos a repetirlo. Pero Él nos conoció en su mente. Nosotros nunca fuimos en la mente de Dios. Nunca fuimos niños que estábamos corriendo como cuando todos los muchachitos de nosotros estaban chiquitos en la casa y de Pedrito, Juancito, Marita. No, era en su mente. Usted dice, hermano Juancho, pero ¿y cómo es posible que eso fuera en su mente? Una cita del profeta aquí, en el mensaje de la simiente de la serpiente. Esto es, usted sabe, para las personas que no les gusta leer los mensajes, sino donde el hermano Branham dice, vamos a leer la Biblia. Este es el párrafo 1 de la simiente de la serpiente. El párrafo 1. Y el hermano Branham comienza a orar y dice, Dios, el gran y poderoso Dios, que formó todas las cosas por medio del poder de su Espíritu, y ha traído a Jesucristo, su Hijo unigénito, quien gratuitamente murió por nosotros los pecadores, el justo por los injustos, para reconciliarnos de nuevo a este maravilloso compañerismo que tenemos de nuevo con Dios. El hermano Branham comienza a establecer un pensamiento de que estamos siendo restaurados a un compañerismo con Dios ahora, y restaurados de nuevo porque una vez lo tuvimos y lo perdimos. Dice, como somos enseñados en la bendita palabra, que teníamos compañerismo con Él antes de la fundación del mundo. Yo tenía compañerismo con Él, pero como no tenía un espíritu humano, como no tenía conciencia, afecto, memoria, son 5 avenidas que tiene el espíritu, conciencia. Como no tenía eso, y como no tenía ojos, no tenía boca, no tenía oído, no estaba en una forma en la cual yo podía reconocer o recordar. Pero dice que teníamos compañerismo con Él antes de la fundación del mundo. Dice, ¿cuándo? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios muy allá antes de la fundación del mundo. Ese era el compañerismo, no era el Señor sentado en su trono y Ramón corriendo para allá. Y no era así. No, era el Elá Elohim. No había ángeles. No había ningún ser que pudiera llamarlo el Elión, que pudiera llamarlo Dios. No había nadie. Era Él, una gran fuente de amor, teniendo compañerismo con sus atributos. Pero la simiente tiene una conciencia por cuanto estaba en conexión con su hacedor. Y dice el hermano Branham esta expresión, dice, ¿cómo sabemos? ¿Cuándo? Cuando los hijos de Dios estaban gritando de gozo. Dice, ¿cómo sabemos que ese no fue en el mismo tiempo que el Cordero fue inmolado? Cuando Dios en su gran pensamiento nos vio gritando y regocijándonos en nuestra salvación a través de Jesús. ¿En dónde nos vio gritando? ¿En dónde nos vio alabando? En su pensamiento. Porque nunca entramos en teofanía. We bypass the theophany. Le pasamos por un lado a la teofanía, nos la perdimos. No eran teofanías, no eran cuerpos, era su gran pensamiento. Y en este pensamiento tan poderoso, en el párrafo 1 de la simiente de la serpiente, el hermano Branham en el párrafo 1 está diciendo una revelación grandísima. Y ustedes saben que él dijo que el mensaje de la simiente de la serpiente es un adicional de los 7 sellos. Y fue predicado en 1958. Y los sellos no fueron abiertos sino hasta 1963. Pero cuando él predica el 64 y cuando él predica el 65, ¿cuál es la atracción en el monte? Dice, está hablando del descenso del ángel fuerte y dice, esto jamás morirá.
continuamente seguirá desenvolviéndose. ¿Qué? La apertura del séptimo sello. Así que esta escritura que el hermano Branham está tomando aquí es una referencia directa ¿a dónde? A Job 38:4, el versículo Job 38, versículo 4, versículo 7. ¿Dónde estabas tú? Y yo digo esta noche, terminando, ¿en cuál estado o en cuál condición? ¿Ah? Eso, entonces, nos hace ver el libro de la vida del Cordero de una manera no nueva, porque no estamos hablando de nada nuevo, pero de una forma que nosotros podemos comprender mejor qué es lo que la Escritura está tratando de decirnos. Dios le está haciendo esta pregunta a un hombre que vivía en los días cuando la revelación más alta que existía era el holocausto, the burnt offering, lo que es la ofrenda encendida. Para una mala palabra, Job no se arrodillaba y decía: Padre, te doy gracias, perdóname. Cuando Job decía una mala palabra, le cortaba el cuello a un animal. Ofrecía la sangre del animal y la carne de él la encendía y decía: por causa de mi pecado, yo ofrezco este animal. Estoy citando el mensaje de Job, el siervo de Dios. El hermano Branham dice que cuando sus hijos salían a hacer convite y regresaban en la mañana, Job le decía: yo no sé dónde estabas, pero por cuanto no sé dónde estabas y pudiste haber pecado contra Jehová, ven acá que voy a matar un animal. Por lo tanto, Job estaba viviendo de la revelación más alta que había para su tiempo, que era el sacrificio de un animal. Así que, ¿qué respuesta podía tener un hombre que vivía bajo el sacrificio de un animal sustituto? ¿Qué respuesta podía tener cuando Dios le dijo: ahora síñete, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder? Porque Job se la pasaba diciendo: si yo supiera dónde está Dios, si yo supiera dónde está, yo le voy a preguntar a él y él va a tener que responderme. Y Jehová le dijo: ¿quién es el varón que oscurece el consejo de Dios? Cállate la boca ahora y síñete, porque ahora yo te voy a preguntar y tú me vas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿En qué estado estabas tú? ¿En qué condición? ¿En cuál sección del libro estabas tú? ¡Gloria! Así que él no tenía la revelación que usted y yo tenemos esta noche. Él no tenía la revelación que Dios guardó para este día. Él no sabía que cuando Dios le estaba preguntando dónde estaban, él tenía que haber dicho, como usted puede decir ahora: lo sé por revelación. Yo era un atributo que estaba en tu mente. Yo estaba contigo. En el mensaje Ya ha salido el sol, párrafo 242, el hermano dice: cuando Dios miró el cuerpo de Jesús, él vio a ambos allí, masculino y femenino. Los dos estaban en un solo cuerpo. Aleluya. Por eso él dijo: cuando él fue a Getsemaní, yo estaba con él. Cuando él fue delante de Pilato, yo estaba dentro de él. Cuando él fue al Calvario, yo estaba dentro de él. Cuando él murió, yo morí con él. Cuando él fue sepultado, yo fui sepultado con él. Cuando él resucitó, yo resucité con él. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dios les bendiga a todos en esta noche. Ahora nosotros vemos el atributo hijos de su espíritu. No han entrado todavía en el cuerpo que tiene forma de la palabra. ¿Ven? Este cuerpo está sujeto a la palabra y las arras están esperando. ¿Y las arras esperando qué? Estamos esperando el cambio del cuerpo. Este cuerpo no es perfecto. Este cuerpo tiene que ser redimido. Sigue diciendo el profeta: ahora, la diferencia entre aquel cuerpo y ustedes como hijos es que él era en el principio la palabra. Usted no fue palabra, usted fue pensamiento. Permaneció como un atributo, pero cuando él dijo sea la luz, usted sabe que lo que salió por la boca de Dios no fue una palabra, sino el logos. Dios en la forma de su palabra. Ahora Dios estaba cambiando de forma. Dios en morfe. Él entró y vivió en eso, en la persona de Melquisedec.
Luego más tarde ya no oímos de Melquisedec porque llegó a ser Jesucristo. Melquisedec era el sacerdote, pero él llegó a ser Jesucristo. Ahora ustedes sobrepasaron eso. Ustedes se lo perdieron. Porque en esa forma Jesús sabía todo. ¿Usted qué sabe? Usted sabe lo que Dios le revela. ¿Quién sabe lo que va a pasar el próximo minuto? Nadie. Ustedes vinieron como Adán, como yo. Ustedes vinieron desde el atributo a la carne para ser tentados. Pero cuando esta vida termina aquí, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Ahora no lo entendemos. Nunca hemos llegado a ser la palabra. Solo hemos llegado a ser el hombre de carne, no la palabra. Pero recuerden, ustedes nunca serán la palabra a menos que ustedes fueran un pensamiento. Eso me gusta. Porque no fuimos la palabra, sino que vinimos del pensamiento a la carne. Pero nunca llegaremos a ser la palabra si no éramos un pensamiento. Y yo sí le puedo decir al diablo, es verdad, Satanás, no era la palabra, pero sí era un pensamiento. Y todo lo que él habló de mí, yo sé que se cumplirá. Ustedes nunca serán la palabra a menos de que ustedes fueran un pensamiento en el principio. Eso prueba la predestinación de Dios. Ustedes no pueden ser la palabra a menos que ustedes son un pensamiento. Ustedes tenían que estar en el pensamiento primero. Ustedes tenían que pasar por encima de la teofanía. Ustedes tenían que venir aquí abajo en carne para ser tentados por el pecado. Y si soportan todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Porque cuando Él lo envió a usted aquí, no lo envió en la forma de palabra, pero Él predestinó un germen palabra para que pasara esta caminata del tiempo hacia la eternidad. Y como dijo, todo lo que el Padre me dio a mí, yo creo que yo fui dado. Cuando ese tiempo llegue de dejar de ser carne para llegar a ser la palabra, yo he sido un pensamiento ordenado en el libro de la vida del Cordero, y yo regresaré para conocer cómo fui conocido. Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, por ayudarnos, Señor, en estos breves minutos para decir algo de tu palabra. Gracias, Señor, por esta congregación de hermanos, de amigos, que ellos aman tu palabra, Señor. Y yo sé, Padre, que están instruidos en el buen consejo de Dios. Oramos por nuestro hermano Jorge una vez más. Que tú bendigas a nuestro hermano, Señor. Lo fortalezcas, lo unjas para el trabajo que se está efectuando, Señor. Que pronto esté aquí con el pueblo, Padre. Y nosotros, Señor, que nos despediremos en unos minutos de este lugar, te pedimos, Padre.